Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia muy interesante porque Javier Milei, el conocido economista argentino de la escuela austriaca anarcocapitalista, acaba de anunciar que se va a unir al Frente de Todos, el cual es liderado por José Luis Espert, que justamente fue promocionado por el Partido Libertario en su momento para la presidencia argentina, anunciando que va a asistir a una candidatura para diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces Javier Milei va a entrar a la política argentina y irá como candidato político detrás de José Luis Espert, que fue candidato por el Partido Libertario. Y vamos a analizar un poco qué significa este anuncio, particularmente qué es lo que propone Javier Milei a nivel ideológico en distintos ámbitos para que aquellos que quieran votarlo o no sepan qué es lo que piensa. Y vamos a ver primero, después, al final de todo eso, si esto es bueno o malo. Porque ahí viene la duda de, bueno, si un anarcocapitalista no haga este tipo de cosas. Y viene también la pregunta de qué es lo que puede ocurrir a nivel personal para Javier Milei si es que él entra a la política. Porque como todos sabemos, la política es un lugar bastante sucio. Todo eso lo vamos a analizar con mucho detalle a continuación. Pero antes quisiera agradecer al suscriptor Fernando Valenzuela Santibáñez, que se convirtió en el suscriptor más reciente, es decir, hacer un aporte voluntario único a través de Flow al canal. Así que muchas gracias, Fernando, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte, ya sea por Flow o por criptomonedas, que son aportes únicos, o un aporte mensual por Patreon o la comunidad YouTube, que son aportes mensuales, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que está fijado abajo en los comentarios. Bueno, habiendo dicho eso, ¿qué es lo que ocurrió? Que Javier Milei hizo un anuncio que básicamente consistía en que va a ir como candidato a la Cámara de Diputados por la ciudad de Buenos Aires en el año 2021, siguiendo la fórmula de José Luis Espert, que fue candidato por el Partido Libertario a las elecciones presidenciales argentinas en las elecciones pasadas. Una situación bastante interesante y que lo relató con mucho detalle en un directo en vivo por Instagram donde hizo el anuncio, el cual vamos a ver a continuación. Me voy a meter en la política. Me voy a meter y voy a ir a militar con vos porque como hemos pedido que se vayan todos y no se fue ninguno, entonces que se queden todos, porque nos vamos a meter todos y los vamos a sacar a patadas en el culo, ¿sí? Para volver a reconstruir la Argentina próspera, una Argentina liberal, una Argentina pujante, una Argentina, ¿sí? Que vuelva a abrazar los valores de Alberdi y así en 35 años volver a ser la primer potencia mundial. Entonces, sí, efectivamente me voy a meter en política. Y bueno, ahí lo habrán visto, está bastante entusiasmado Milei. Espert se ve un poco sorprendido por el anuncio, no sé si eso será como una cosa de actuación o realmente fue una cosa que Milei dijo más bien de la nada. Me imagino que ya lo sabían, pero eso es como para darle un poco de teatro, un poco más de, podríamos decir, de espectáculo a la situación. En Argentina a veces se hacen más ese tipo de cosas. Entonces, me parece que es por eso. Y ahí hace básicamente el anuncio. Y antes de que analicemos si esto es una buena o mala idea que Milei dice básicamente toda la decadencia que es la política argentina, creo que vamos un poco al detalle y que cuáles son las propuestas de Javier Milei en distintos ámbitos. Veámoslo con detalle. Primero vamos a un tema con el control del cepo cambiario, el dólar y los impuestos. El cepo básicamente es un control que hace el Estado argentino para evitar que la gente cambie a dólares su dinero y de esa manera evitar que las personas salven parte de su dinero perjudicando un poco al Estado, que sería todo este organismo burocrático artificial con el cual se controla la población. Javier Milei está a favor de eliminar el cepo, a la vez que está a favor de eliminar por completo el Banco Central. Es un tema interesante. También él ha propuesto eliminar por completo el peso argentino y dolarizar la economía de Argentina. ¿Qué significa eso? Que la moneda argentina, en vez de ser el peso argentino, debería ser el dólar estadounidense y de esa manera evitar toda esta emisión monetaria por temas de inflación. Por otro lado, tenemos la situación de que no se debería descartar, y él propone que en Argentina se divida el país en distintos países más pequeños independientes, diciendo que debería haber mayor autonomía en las provincias argentinas y de lo contrario debería irse en una dirección de separación o balcanización de ese país. Ese es un tema que empuja. Él considera además que los impuestos son un robo, que por lo tanto son ilegítimos y se podría entender que si él justamente accede a ese cargo público, lo más probable es que impulse reducción de impuestos, reducción de regulaciones, privatización de empresas, a la vez que este tipo de políticas.
Y a nivel de ámbito moral, no hemos visto tanto detalle de Javier Milei, pero por ejemplo en el tema del aborto, él se ha declarado que el aborto es un asesinato y como dice aquí, él asegura que respeta el proyecto de vida del prójimo y que si lo haces una interrupción estás matando a una persona. Entonces es contrario al aborto, ese es un elemento que tenemos y esas son básicamente las políticas que conocemos de Javier Milei. Ahora viene la pregunta de si es positivo o no que él busque este cargo electo dentro de la política argentina, porque esto puede tener consecuencias. ¿Por qué lo menciono? Porque ahí viene una disyuntiva que tiene distintas respuestas, que es dentro del mundo anarcocapitalista, porque Javier Milei es anarcocapitalista, en que hay dos posiciones básicamente. Una posición es aquellos que dicen que hay que estar completamente fuera del órgano estatal, para de esa manera por fuera empezar a hacer cambios culturales y destruirlo por fuera el Estado. Y otros son aquellos que creen, y esto es muy particular de Huerta de Soto, el profesor Huerta de Soto en España que argumenta esto, que lo que tiene que hacer un libertario, particularmente un anarcocapitalista, es buscar cargos públicos, salir electo, ocupar todos los cargos públicos que pueda y destruir el sistema por dentro, básicamente contaminarlo, destruirlo y causar su destrucción desde el punto interno. Por ejemplo, el profesor Huerta de Soto recibe fondos públicos, si no me equivoco, tiene un trabajo público, y dice que cumple y todo, pero que básicamente lo hace porque quiere destruir el Estado por dentro. Entonces, esos son otro punto de vista. Y ahora viene la pregunta de cuál creo que es el correcto y si esto es bueno o malo. Personalmente yo siempre he sido más partidario de que se empujen las cosas a través de la cultura. ¿Qué significa esto? Que los cambios a nivel social son más bien culturales. Que da lo mismo en realidad si un político es más de izquierda o de derecha. Ellos se guían por incentivos de, podríamos decir, de existencia de su cargo. Que quieren salir reelectos, que quieren mantenerse en el cargo, que quieren su sueldo alto, su bono, etc. Y para hacer eso, ellos prometen cosas y hacen cosas que creen que les van a dar un mejor electorado. Entonces, si la cultura cambia y se vuelve ya sea anarquista, de izquierda, comunista, o se vuelve, no sé, conservadora, monarquista, o libertaria, etc., los políticos, da lo mismo que tendencia tengan originalmente, ellos siempre van a terminar, o la gran mayoría, impulsando lo que crea una mayoría, porque de esa manera creen que se mantienen en el cargo. Entonces, más que el político en sí, lo que es importante es toda la estructura cultural que está alrededor de eso. Entonces, de esa manera, yo personalmente creo que en Argentina es un ejemplo que se está haciendo esto en parte y también lo que se dio en Brasil, que si tú empiezas a volver un porcentaje cada vez más amplio de la población libertario, inevitablemente van a aparecer políticos que empujan esa idea libertaria, no porque necesariamente las creen algunos, sino porque eso les va a otorgar votos. Otros lo hacen por tema ideológico, pero también aparecen los políticos que lo hacen por conveniencia, y así es simple. Creo que Argentina es el mejor ejemplo de eso con el peronismo que simplemente se adapta a lo que cree que es conveniente en su momento. Y ahí viene la pregunta de si es bueno que Javier Milei ingrese o no a cargo público. Y para mí esto me genera un poco de sentimiento encontrado, porque por un lado yo aprecio mucho a Javier Milei, considero que él tiene un impacto positivo y ha ayudado mucho en la batalla cultural empujando ideas libertarias y podríamos decir incluso más bien del carácter anarcocapitalista dentro de Argentina y en muchos países, inculcando en gran parte de la población de distintos países esta idea de rechazo al Estado, de odio al Estado como corresponde y de querer destruir estas entidades artificiales que oprimen a la población con los impuestos que se roban del bolsillo del ciudadano, con el Banco Central que genera inflación y destruye los ahorros de las personas. Ha generado un poco estos sentimientos y hace un buen trabajo cultural. Y me genera estos sentimientos encontrados porque por un lado sé que para empujar las ideas que son más bien libertarias tiene que haber gente que entre en el mundo político. Y eso me parece bien porque yo creo que siempre todo este tipo de materias hay que empujarla en distintos frentes al mismo tiempo. Pero por otro lado, me complica un poco porque sé que en el momento en que alguien entra en el mundo político es susceptible de ser corrompido por el Estado, porque también hay mucho juego sucio dentro del Estado, corrupción, invenciones, extorsiones, hay una serie de problemas. Y yo que incluso he estado un poco metido en el mundo político, les puedo decir con conocimiento de causa que es así. Sea de izquierda o de derecha la cosa es sucia, es muy sucia. Entonces muchos se quieren alejar, como el caso mío que no quiero seguir más en tema de buscar cargos públicos, que no me interesa la situación porque es demasiado sucio y bueno, también me siento muy sucio pensando en la idea de que uno puede recibir fondos públicos. Recibir a base cosas a base de robo, horrible. Pero Javier Milei yo creo que lo hace por un tema práctico, pero me preocupa mucho que pueda ocurrir eso, o que se pueda llegar a corromper, como le ocurre inevitablemente a todos los políticos, o que pueda eventualmente que se le haga o se le inventen cosas de jugadas sucias por estar dentro del Estado o tenga que hacer favores o después se empieza a volver un poco más moderado, podríamos decir, para ceder y conseguir cosas. Eso es un poco preocupante.
Sé que gente tiene que hacerlo, pero Javier Milei siento que cumple un buen rol a nivel cultural, a nivel de conversión cultural. Sé que también con esto es fácil que salga electo, pero esperaría que ojalá surja algún reemplazo para cumplir el rol que él está haciendo, porque no estoy seguro que él pueda continuar haciendo el mismo rol de difusión que está haciendo actualmente, estando ya en cargos del Congreso. Entonces, para mí por eso es un tema mixto. De todas maneras, espero equivocarme y que logre impulsar y mantener su pensamiento anarcocapitalista y en gran parte reducir el Estado argentino dentro de lo posible. Veamos qué ocurre. Yo siento ser un poco desconfiado de los cargos públicos y de todos aquellos que los ocupan. Puedo entender el punto de vista de aquellos que ingresan de repente al Estado para intentar disminuirlo por dentro, y creo que puede ser posible si es que uno tiene unas convicciones tan férreas que evitan cualquier tipo de corrupción, pero yo siempre prefiero que se hagan los cambios a nivel cultural. De todas maneras, una noticia muy interesante, veamos cómo se desarrolla. Le deseo toda la suerte a Javier Milei en esta situación y me parece indudable que esto le va a generar más votos al frente de todos y particularmente a los partidos que son parte de esto. José Luis Espert se debería haber beneficiado con esto, y esto parece ser parte, podríamos decir, de un movimiento de distintos personajes del mundo libertario que está muy dividido en Argentina, de básicamente conglomerarse detrás de una sola organización y empujar algo en conjunto. Porque en las elecciones pasadas había libertarios que votaron por Macri, por el voto útil, otros que votaron por Espert, y algunos incluso votaron por Gómez Centurión. Entonces están todos tan divididos que si se juntaran todos los libertarios en Argentina probablemente saquen porcentajes mucho más altos de lo que sacan ahora, pero para eso tienen que unirse bajo un mismo frente electoral. Pero veamos qué situación se da. De todas maneras, bien por Javier Milei, veamos cómo le dan este tema de decisiones, y aunque tengo ciertas dudas si es una decisión adecuada o no, como es un hermano libertario al otro lado de la cordillera, como buenos libertarios aquí en Chile, le damos todo el apoyo en su decisión, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no. Así que suerte a nuestros hermanos libertarios en Argentina, espero que esto sea la decisión adecuada, y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia en los comentarios del video. Nos veremos en el siguiente video, hasta luego.